En la aurora de un nuevo día en la antigua Macedonia, la niebla matutina apenas se disipa sobre el río Gránico. En este lugar histórico, los hombres de Alejandro Magno, listos para la batalla, sienten la electricidad en el aire. Este joven rey, destinado a convertirse en una leyenda, mira fijamente el horizonte con determinación. Este video no solo narrará sus batallas y conquistas, sino también cómo su visión transformó la cultura del mundo antiguo a través del helenismo. Aquí, en este campo de batalla, comenzamos nuestro viaje, explorando cómo un hombre buscó unir Oriente y Occidente bajo una sola bandera cultural y política. Alejandro Magno nació en el año 356 a.C. en Pella, la opulenta capital de Macedonia, en el seno de una familia real. Su padre, Filipo II, era el rey de Macedonia, un brillante estratega y diplomático, cuyo reinado marcó el ascenso de Macedonia como potencia dominante en el mundo griego. Su madre, Olimpia, era una mujer de fuerte carácter y profunda religiosidad, conocida por su devoción al culto de Dionisio. Desde su infancia, Alejandro fue criado en un ambiente de poder y expectativas, donde se esperaba que continuara el legado y las conquistas de su padre. La influencia de Olimpia en los primeros años de Alejandro fue significativa. Se dice que ella le inculcó un sentido de destino divino, contándole que era descendiente de héroes y dioses. Olimpia le aseguraba que su linaje se remontaba hasta Aquiles por su lado y hasta Hércules por el de Filipo. Estas historias moldearon la percepción que tenía Alejandro de sí mismo y de su papel en el mundo, infundiéndole una confianza y una ambición que lo caracterizarían toda su vida. A la edad de 13 años, Alejandro comenzó a recibir educación del filósofo Aristóteles, uno de los pensadores más destacados de la antigüedad. Durante 3 años, en el pequeño pueblo de Miesa, Aristóteles instruyó a Alejandro y a un grupo selecto de jóvenes nobles en filosofía, ciencias, medicina y literatura. Esta educación no solo agudizó su intelecto, sino que también expandió su visión del mundo y su comprensión de las complejidades humanas y naturales. Aristóteles le enseñó la importancia de la razón y el conocimiento, y fomentó en él un respeto duradero por la cultura y la ciencia griegas. Junto con su educación intelectual, Alejandro recibió entrenamiento militar bajo la tutela de experimentados comandantes macedonios. Desde una edad temprana, se familiarizó con las tácticas de guerra y el manejo de armas. A los 16 años, mientras Filipo estaba en campaña, Alejandro fue nombrado regente de Macedonia, y durante este tiempo suprimió una rebelión, mostrando su capacidad para liderar y tomar decisiones críticas bajo presión. Esta experiencia temprana como líder militar y administrador fue crucial, preparándolo para los desafíos que enfrentaría como rey. Además de su formación formal, Alejandro se vio profundamente influenciado por la Ilíada de Homero, que era considerada su guía y compañera constante. Admiraba especialmente a Aquiles, cuyo valor, liderazgo y búsqueda de la gloria eterna se convirtieron en el modelo a seguir para el joven príncipe. Esta identificación con Aquiles no solo motivó su conducta en batalla, sino que también alimentó su deseo de alcanzar la inmortalidad a través de sus acciones y conquistas. Tras la muerte de Filipo II, en el año 336 a.C., Alejandro, con solo 20 años, se enfrentó de inmediato al desafío de asegurar su lugar en el trono de Macedonia. El asesinato de su padre dejó un vacío de poder que suscitó rivalidades y rebeliones, tanto dentro del reino como entre las ciudades-estado griegas. Alejandro actuó con decisión y rapidez. En cuestión de meses, logró sofocar las rebeliones internas y obtener el apoyo crucial de la aristocracia macedonia. Su capacidad para manejar estos desafíos tempranos no solo consolidó su posición como rey, sino que también demostró su habilidad para navegar en las complicadas aguas de la política macedonia. Alejandro sabía que mantener la hegemonía macedonia sobre Grecia era vital para sus planes de expansión futura. En un movimiento estratégico para reafirmar el control macedonio, lideró una expedición militar hacia el sur y logró someter a los griegos rápidamente tras una serie de demostraciones de fuerza.
incluyendo la destrucción de Tebas. Este acto no solo sirvió como advertencia para otras ciudades griegas que contemplaban la rebelión, sino que también reestableció la Liga de Corinto bajo su liderazgo, asegurando así una base unificada para sus ambiciones en Asia. Con Grecia pacificada y Macedonia segura, Alejandro comenzó a planificar la invasión del imperio persa. Organizó meticulosamente sus recursos, consolidando alianzas y asegurando las rutas de suministros. Se aseguró de que su ejército, una combinación de fuerzas macedonias y aliados griegos, estuvieran bien entrenados y equipados para la campaña prolongada. Este periodo de preparativos también incluyó la reorganización de su ejército en unidades tácticas que podrían operar de manera independiente, pero coordinada. Una innovación que jugaría un papel crucial en sus futuras victorias. El joven rey también demostró una visión política excepcional al integrar a griegos y otros no macedonios en su administración y fuerzas armadas, promoviendo una política de inclusión que fortalecía su base de poder mientras aliviaba tensiones étnicas y culturales. Su liderazgo en este aspecto no solo mostraba una comprensión avanzada de la administración de un vasto territorio, sino que también allanaba el camino para su futura política de fusionar culturas bajo su dominio. En la primavera del año 334 a.C., Alejandro y su ejército marcharon hacia el Helesponto, la antigua frontera entre Europa y Asia, marcando el inicio oficial de su gran campaña contra Persia. Este acto no solo era simbólico, sino también un reflejo de la audacia y la magnitud de sus ambiciones. Al cruzar este estrecho, Alejandro no solo estaba desafiando a un imperio vastamente superior en tamaño, sino que también estaba siguiendo los pasos de míticos conquistadores y héroes, posicionándose a sí mismo en el escenario mundial como un líder de extraordinario coraje y determinación. Marchando a la campaña asiática de Alejandro, comenzó con un decisivo encuentro en la batalla del Gránico en 334 a.C. Aquí, Alejandro enfrentó a un ejército persa mucho más grande. Con una audaz carga directa a través del río, lideró personalmente el ataque, superando al enemigo en una demostración de valor y táctica. Esta primera gran victoria aseguró el control macedonio sobre las ciudades griegas en Asia Menor y estableció el tono agresivo y decidido que caracterizaría el resto de sus campañas. Tras su victoria en el Gránico, Alejandro se movió rápidamente para liberar Sardis y luego Éfeso, desmantelando el poder persa y restaurando los sistemas democráticos griegos. Estos actos no solo consolidaron su base de apoyo entre las ciudades griegas de Asia Menor, sino que también fortalecieron su imagen como un liberador que restituía la autonomía a las ciudades subyugadas por Persia. En 333 a.C., Alejandro y su ejército se encontraron con Darío III en la batalla de Isos. A pesar de enfrentarse a un ejército significativamente mayor, la astucia táctica y la habilidad de Alejandro para inspirar a sus tropas culminaron en una victoria aplastante. La derrota humillante de Darío, quien huyó del campo de batalla, dejó a numerosas provincias persas abiertas a la invasión macedonia y capturó a la familia del rey persa, un golpe devastador para la moral persa. El siguiente gran desafío de Alejandro fue el asedio de Tiro en 332 a.C. Esta ciudad-estado insular se resistió ferozmente, pero Alejandro demostró su determinación y creatividad al construir un puente de tierra para asaltar la ciudad. Después de 7 meses de asedio, Tiro cayó, mostrando al mundo la capacidad de Alejandro para conquistar cualquier obstáculo, literal y figurativamente. Alejandro continuó hacia el sur hasta Egipto, donde fue recibido como un liberador de la opresión persa. Fundó la ciudad de Alejandría en 331 a.C., que se diseñó para ser un centro de cultura y comercio. Su visita al oráculo de Amón, en Siwa, donde fue proclamado hijo de Zeus Amón, reforzó su posición como figura divina y líder destinado a gobernar. La confrontación decisiva con Darío ocurrió en Gaungamela en 331 a.C. Con una disposición táctica magistral,
Alejandro desplegó su ejército para maximizar su movilidad contra las fuerzas más numerosas de Persia. Su victoria no solo aseguró la caída del imperio persa, sino que también estableció a Alejandro como el líder indiscutible de un vasto nuevo imperio. Tras Gaungamela, Alejandro marchó triunfante hacia Babilonia y luego a Susa, recibiendo la sumisión de estas grandes ciudades sin resistencia. En Susa se apoderó de vastos tesoros, reafirmando su dominio y riqueza, elementos cruciales para asegurar la lealtad de sus tropas y administrar su creciente imperio. El avance de Alejandro continuó hacia Persépolis, la capital ceremonial del imperio persa, que cayó en sus manos en el año 330 a.C. La famosa quema del palacio de Persépolis, aunque controversial, marcó el fin simbólico del imperio aqueménida y fue representada por Alejandro como una venganza por las invasiones persas de Grecia. En el año 327 a.C., Alejandro empujó su conquista hacia la India, donde enfrentó resistencia feroz, pero logró algunas de sus victorias más impresionantes. Su encuentro con el rey Porus en la batalla de Lidaspes es especialmente notable, donde Alejandro, impresionado por el valor de Porus, lo reinstaló como gobernante local bajo su dominio. Agotado por años de campañas y enfrentando crecientes dificultades logísticas y descontento entre sus tropas, Alejandro comenzó su regreso. Murió en 323 a.C. en Babilonia, a la edad de 32 años, dejando un imperio sin heredero y fragmentado en el donde sus generales más allegados buscarían dividírselos entre ellos. Alejandro Magno, cuyas campañas militares son legendarias, también es conocido por varios episodios que han sido ensalzados como hazañas heroicas, destacando dos de los más simbólicos y misteriosos: el corte del nudo gordiano y su supuesto encuentro con las amazonas. Una de las anécdotas más famosas de la vida de Alejandro ocurrió en la ciudad de Gordio, en Frigia. El nudo gordiano era un intrincado entrelazado de cuerdas que, según la leyenda local, ataba una carreta al templo de Zeus. Se decía que quien pudiera desatar este complejo nudo se convertiría en el gobernante de toda Asia. Muchos lo habían intentado, pero nadie había logrado desatar el nudo, que se consideraba indescifrable. Cuando Alejandro llegó a Gordio en 363 a.C., se enfrentó al desafío del nudo. Tras examinarlo brevemente y no encontrar ningún extremo con el que trabajar, sacó su espada y cortó el nudo de un solo tajo. Este acto simbolizó su forma de enfrentar obstáculos aparentemente insuperables, no con deliberaciones cautelosas, sino con acciones decisivas y audaces. Este gesto audaz no solo reforzó su imagen de invencible entre sus hombres, sino que también se interpretó como una señal de que estaba destinado a conquistar Asia. Otro episodio legendario de la vida de Alejandro es su supuesto encuentro con las amazonas. Este evento es más mítico y su historicidad es ampliamente debatida, pero la historia cuenta que durante su campaña a lo largo del Cáucaso, Alejandro y sus hombres fueron abordados por un grupo de amazonas, lideradas por su reina, Talestris. Se dice que Talestris buscaba concebir un hijo con el conquistador, admirando su valor y deseando perpetuar sus cualidades heroicas. Según algunas versiones del mito, Alejandro y Talestris pasaron varios días juntos, después de lo cual ella regresó a sus tierras y él continuó con sus campañas. Si bien los historiadores contemporáneos tienden a considerar este relato como una mezcla de ficción y realidad, la historia ha perdurado como una demostración de la fascinación que Alejandro despertaba en amigos y enemigos por igual, así como de su presunto carisma y atractivo. Estas hazañas, ya sean verdaderas o embellecidas por la leyenda, reflejan la percepción de Alejandro como un héroe de proporciones épicas, cuyos logros parecían trascender lo posible, reforzando su lugar no solo en la historia, sino también en el reino de los mitos. La expansión del helenismo es uno de los legados más duraderos de Alejandro Magno. A lo largo de su camino de conquista, Alejandro fundó más de 20 ciudades, muchas de las cuales llevaban su nombre, siendo Alejandría en Egipto la más famosa.
Estas ciudades no solo sirvieron como bastiones militares y centros administrativos, sino también como focos de cultura griega en el corazón de territorios no griegos. En estas nuevas ciudades, Alejandro estableció teatros, ágoras y templos griegos, promoviendo activamente la fusión de las culturas locales con la griega, lo que facilitó la integración y la pacificación de las regiones conquistadas. El helenismo perduró mucho más allá de la muerte de Alejandro, influenciando regiones tan lejanas como lo que hoy es Afganistán en el este, hasta Egipto y el Mediterráneo occidental. Los reinos helenísticos que surgieron después de su muerte, aunque fragmentados, continuaron promoviendo la cultura griega. Las ciudades fundadas por Alejandro y sus sucesores se convirtieron en centros de aprendizaje y debate filosófico, asegurando que el legado de Alejandro de un mundo más conectado y culturalmente diverso continuara influyendo en las generaciones futuras. Alejandro Magno no fue simplemente un conquistador, fue un visionario que soñó con unificar culturas dispares bajo una sola visión. Su legado va más allá de las batallas ganadas y las tierras conquistadas, extendiéndose a su habilidad para fusionar Oriente y Occidente. La imagen de Alejandro introduciendo prácticas griegas en las cortes persas y adoptando vestimentas y costumbres locales simboliza un intento temprano y audaz de globalización. A través de sus ojos, el mundo no era una serie de barreras insuperables, sino un tapiz interconectado de posibilidades humanas que podían ser tejidas juntas con hilos de respeto y entendimiento mutuo. La historia de Alejandro Magno nos enseña sobre el poder de la visión y la ambición, demostrando cómo una sola persona puede tener un impacto monumental en el curso de la historia. Desde las llanuras de Gaugamela hasta las orillas del río Indo, Alejandro no solo conquistó territorios, sino también los corazones y mentes de aquellos que vivieron en su imperio. Si has disfrutado explorando las increíbles hazañas y el legado perdurable de Alejandro Magno, te invitamos a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal para más relatos fascinantes de la historia. No dudes en compartir este video con amigos y familiares interesados en las maravillas del pasado. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida de uno de los más grandes líderes militares de todos los tiempos. No te pierdas nuestros futuros videos para descubrir más historias que han moldeado nuestro mundo.